Pues muy, pero muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bigger Than Jesus, donde exponemos a los personajes que son más grandes que Jesús. Y si hay alguien más grande que Jesús, al menos en estatura, pues es Oscarino. ¿Crees? Con sus 2 metros 10. 9. 2 metros 9, sí. Sí, ya me estoy haciendo pequeñito. Con la sí, edad, con la edad. se va uno reduciendo. Sí, y otro más grande que Jesús, por lo menos en la mata, Josué. Bueno, y vemos, ¿no? También. Vemos. Sí. Depende de la representación. Claro, Porque ahorita no sí. sé si ahorita, por ejemplo, tenga más pelo que Marco Antonio Solís, por ejemplo. Yo creo que sí, Puede porque ser. lo hemos visto por ahí, por las calles de la colonia, bueno, cierta colonia de la Ciudad de México, y luego se va a ir a tomar café con Magdalena, y ya se cortó la mata. ¿Ya se cortó la Ya mata? se cortó la mata. Órale. Sí. Y bueno, vamos a ver si el personaje del día de hoy será más grande que Jesús. Sí, es un gran personaje. ¿De qué vamos a hablar, Oscar? Pues vamos a hablar de Doroteo Arango, ¿no? Doroteo Arango, mejor conocido Ah, como Pero es que hasta suena bonito, pues. Doroteo Arango Arámbula. Arámbula. Sí, o Exactamente. sea, hasta suena bonito Sí. decirlo, ¿no? Mejor conocido como Pancho Villa, Pancho Villa. el centauro del norte. Sí. Sí. Que me encantan esos apodos que le ponen así a los héroes de la patria, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, qué gran apodo es el 15 uñas. El 15 uñas. ¿Qué otro apodo? ¿Qué otro? Zapata, ¿no? No, Zapata, no, perdón, Santana. estaba pensando en... No, Zapata es El caudillo del sur. el caudillo del sur. Ese No, es otro. El 15 uñas es Santana. O el manco de Celaya. El manco de Celaya. El manco de Celaya. El manco de Temuac. Ese es González, ¿no? El compadre de Porfirio Díaz. Y sí, así... ¿Qué otro apodo te acuerdas? ¿Cómo le pondrías a López Obrador? Así que suene así como nombre de batalla. A ver, Daniel, piénsale. El cabeza blanca de Tampico. No, es de Macuspana. De Macuspana, perdón, sí. Sí, Sí, tienes sí. Sí. El cabeza blanca. El cabecita Así, blanca. Cabecita blanca. ¿Qué nombre tendría Sheinbaum? Sheinbaum. Ups. ¿Dónde nació Sheinbaum? Sheinbaum es de la Ciudad de México, Sí, ¿no? ¿no? Es de la Ciudad Entonces, de ¿qué México. será? ¿La a ver. Alex Lora? No, pero acuérdate que es doctora. Ah, sí. Es doctora. Entonces sería la doctora que... ¿Lora? La doctora Lora. ¿La doctora Lora? Sí. La A doctora ver, Lora. ¿qué nombre le pondrías a Sandra Cuevas? No, pero ¿sabes cómo le pondría? ¿Cómo? La doctora mamá pon la grabadora. Sí. La doctora mamá pon la grabadora. Estaría chido. ¿A quién? A Sandra Cuevas. Ay, cabrón. Sería La no. culera de la Cuauhtémoc. La hija de la chingada de la Cuauhtémoc. Sí. No, qué mujer tan más... Digo, no es porque sea mujer, Ujú. pero como ser humano. Qué ser es humano tan despreciable. Yo Totalmente. amaría a Sandra Cuevas. Es más, yo amo a Sandra Cuevas. Sí, ¿por qué? ¿No ves que sí dice su video? Ah, sí, ¿Lo claro, viste? claro, sí, lo vi. ¿Eso Oye, sabes ¿qué? cómo se llama? Se llama autofelación. Sí, claro. Además es Sandra Huevas. Sandra Cuevas. Sí. Exactamente. Pero Pero bueno, en fin. no vamos a hablar de esos. No, Vamos a hablar de Pancho Villa. De uno de mis personajes históricos favoritos de la vida, si lo puedo decir. ¿Qué lugar ocuparía? Ay, no, yo creo que sí está en entre los primeros lugares. A ver, Sí. dinos tu lista, jovencito. A ver. Está Cristóbal No. Colón. Cristóbal Colón, Santana. Santana. Enrique Peña Nieto. Ese está como en el 6º lugar. Sí. Sí. Luis Videgaray. No, ese es el 10. El 10. Sí. No, sí, no. Pensar, José López Portillo. José López Portillo está entre los primeros lugares. Ujú. Y yo creo que Miguel Alemán. Miguel Alemán. Sí, Órale. ocupa. Oye, pero no has saludado a Josué. No, sí lo presenté. Sí, a su lo caballera presentaste. de Cristo, Sí, acuérdate, sí, sí. Ah, sí. Es Sí. que vengo marihuano todavía. Todavía. No, yo creo que sí ocupa los primeros lugares. A lo mejor junto con Maximiliano de Habsburgo, que Sí. también es un tipo que me apasiona mucho. Porque tú eres imperialista, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Se Su nota acento, en en su acento francés. su acento francés. Exactamente. Además, tu porte austrohúngaro. Exacto. Sí. Los ojos azules y todo. Sí, la barba. La quijada prominente. Prominente, sí. No, pero es que, o sea, Pancho Villa es uno de esos personajes
que a mí me tocó personalmente tener un maestro que lo despreciaba. ¿En serio? Que lo odiaba, y él sí decía, no, Pancho Villa era un Bandolero. marihuano, bandolero, asesino, Pero maestro, ¿de mujeriego. dónde? No de ahí de la escuela esta. No, por supuesto que no. Ah. En la primaria. En la primaria. Yo estaba en sexto de primaria cuando hace 3 planes y programas, o 4, ya ni sé. De la nueva escuela mexicana. Mucho antes de la nueva escuela mexicana. En sexto año se veía Historia de México. Y en ese plan y programas me acuerdo que la sección de la Revolución Mexicana era una que a mí me gustaba mucho. Ya a mí ya me habían hablado de la Revolución Mexicana, era como que siempre me gustó como acercarme a esa parte, pero el maestro llegó y dijo, no, pues Pancho Villa era un bandolero, era un culero, era un asesino. Borracho, y de verdad que yo dije, ¿en serio, de verdad? Porque años antes a mí me había tocado ser Pancho Villa, yo fui Pancho Villa. Sí, cuando se hacían las marchas en las colonias. ¿Te acordarás que se hacían como desfiles? El desfile del 20 de noviembre. ¿Tú eras Pancho Villa? Y yo fui Pancho Villa. Yo tenía como 6 años, ¿no? Órale. Entonces me pusieron los bigotes, ¿no? Y el sombrero. Hay una fotografía. No la voy a enseñar, pero... Hay que publicarla. Bueno, veremos, ¿no? y de pronto, pues yo no entendía qué pedo, de quién me estaba disfrazando, ¿no? Entonces mi mamá como que me empezó a explicar, y ahí fue como que dije, bueno, ahí está este personaje, ¿quién es? Y cuando este maestro me habla de él, es así como que ¿y por qué chingados me disfracé de él, no? Entonces se va haciendo como este mito del personaje, porque es ¿conoces alguna escuela que se llame Doroteo Arango o Pancho Villa? ¿Alguna? No, por supuesto que no. Ni avenidas. No, porque durante mucho tiempo Pancho Villa es la parte contracultural. Exactamente. Es la parte revoltosa, es la parte rebelde de la revolución, ¿no? Es la parte que no se puede domesticar tan fácilmente. Pero es que, qué historia la de Pancho Villa, ¿no? Y es que o sea, es un no mito. Tiene parangón, no tiene parangón por eso la vida de Villa. El apodo, el Centauro del Norte, me parece tan acertado, porque bien pudo haber salido de la mitología griega este güey, ¿no? O sea, bien pudo haber salido de las rápsodas europeas, y justamente entre más le entras a su vida... Es como si es imperialista y sí, todo. Sí, claro, ya vi. Sí, totalmente. Ahora más... vas a llamar el ángel de la lengua imperial. Fíjate que... Daniel, el ángel de la lengua imperial. Fíjate que cierto personaje al que le apodamos cariñosamente Brownie, una vez intentó ponerme un apodo que no pegó. Me intentó poner el Conde de Arellano, pero era muy largo y no pegó. Sí, claro. Te queda mejor el Conde Pátula. Mejor, sí. Pero a ver, hablando de Pancho Villa, es que no hay no hay parangón en la vida de este sujeto. O sea, los dos grandes personajes populares de la revolución son Zapata y Villa, y son dos historias totalmente diferentes, ¿no? O sea, yo me reconozco como un zapatista, o sea, me gusta mucho leer a Zapata, pero sobre todo el ideal zapatista, sobre todo cómo se rodea Zapata de ciertos personajes importantes, la intelectualidad zapatista, la resistencia zapatista, que influye eventualmente en el villismo. Es que la parte intelectual. Fíjate lo que acabas de decir, Daniel, villismo. O sea, ¿cómo es posible que exista toda una corriente que sea definida como el villismo? Y generada por un hombre. Así como a Zapata lo generó un solo hombre, en el norte fue generada por un hombre que tenía atrás a una serie de personajes también muy, muy importantes e interesantes. Pero es que con lo que acabas de decir, uno puede pensar y dices, es que cómo es posible que un güey que era analfabeta, que no tuvo escuela, haya generado toda esta corriente de opinión, y gente, por ejemplo, que era la intelectualidad como los Flores Magón, y que hablamos del magonismo, y que fue muy importante desde el pensamiento anarquista. Incluso antes de la revolución. Sí, y que incluso Flores Magón y Villa tuvieron sus grandes problemas entre ellos, ¿no? ¿Qué personajes de la revolución no tuvieron pedos entre ellos? Exacto. Es que sí, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se fueron eliminando entre ellos? Esa idea de primero haces alianza y luego te traiciono, ¿no? Sí. Y así es la historia. No, y cómo se van generando las intrigas. ¿Eso estará haciendo Marcelo en estos días? Yo creo que no ha terminado, esa parte de las intrigas palaciegas. Pero ahora son un poco más discretos. ¿Estás queriendo decir que Marcelo va a traicionar al cabecita de algodón? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora sí que puede que al final diga, Andrés Manuel, caminas como un criminal. Sí. Sin modo. Órale. Y te mande a revisar nada más por la forma en la que caminas. Híjole. Sí. Pero bueno, decíamos de Villa.
es que su historia es una historia que hasta parece como de cuento de hadas. Parece novela policíaca. Sí, parece un western. O sea, pero parece una novela, una historia que le puedes narrar a los niños, ¿no? Totalmente. De un güey que vivió en la pobreza y que estaba muy mal y que al final de cuentas hasta los propios gringos decían, ay, este cabrón, ¿no? Exacto. O sea, los gringos le tuvieron pavor y llegó tuvieron el un momento miedo. que hasta dijeron, este güey puede llegar a presidente de la República. No, pues imagínate que le hacían películas en las que lo retrataban como el gran villano, ¿no? Exactamente. Si ves a Pancho Villa, denúncialo y cuidado porque es comunista. Warning, ¿no? Sí, le hacen su cartel, sí. ¿no? Después de la incursión en Columbus, que los gringos generan todo el mito, o sea, ayuda a ese mito, ¿no? Porque realmente la incursión a Columbus, hablando de eso, a lo mejor lo platicamos más adelante, no, dilo de una vez. pues nada más fue para cobrarle a un güey de Pues unas armas que lo habían estafado. Lo estafaron por por las armas. O sea, ¿Y quiénes les daban las armas? Los Oye, gringos. Oye, pero es esta idea de que el gringo que te ve la cara, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué dice Villa? No, estos no me la hacen, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que hace el gobierno norteamericano? Meterse a territorio mexicano para buscar a Villa y no lo hallan. No lo hallan, pero además de todo, el mito que se genera, ¿no? De Villa llegó a Columbus a descuartizar a la gente. Ajá. Andaba en su caballo con una cabeza humana y gritando que se iba a comer las tripas de todo. No mames, Sí, ¿no? sí, pero era Pancho Villa. Pancho Villa. Sí, o sea, esa idea del Mr. Villa. O sea, y de ahí sale, por ejemplo, el nombre que después los mismos, el mismo Disney crea en Los Tres Caballeros, ¿no? Pancho Pistolas. Pancho Pistolas. Es la idea de Pancho Villa, ¿no? Y además Exactamente. es esa idea de el mexicano, ¿no? Que alimentó muchísimo la imagen del macho mexicano. Claro, que lo era el Villa, ¿no? Totalmente, Tenía ahí, totalmente. O sea, ¿cuántas mujeres están registradas ahí en su haber? Más de 20, ¿no? 70. No son tantas, son más de 40. Pero sí, más de 40. Sí. Y además la labia que tenía el Exacto. cabrón, ¿no? O sea, un güey que no fue a la escuela y que se va a Oye, pero aquí es donde aparece una figura. No, no vamos de manera cronológica, ¿verdad? No, yo creo que no. Porque, mira, yo digo que alguien que fue importante, cuando yo leo la vida de Villa, que me gusta mucho, cuando lo lees en el libro de Taibo, pero sobre todo en el de Friedrich Katz, que fue el primero que se escribe sobre Villa, la figura de Gildardo Magaña. ¿Quién era Gildardo Magaña? Un zapatista que se encuentra con Villa cuando lo encierran en Lecumberri. Ajá, y que lo encierran por esta cuestión de las disputas que se dio con el entonces general de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se me fue el nombre ahorita. Pinche cucaracha. Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, sí. Que lo manda a fusilar. Ajá. Y a la mera, o sea, imagínate que es mito, ahí otra vez el mito, Sí, ¿no? sí. Lo manda a fusilar, levantan los rifles para fusilarlos y llega alguien, no, esperen, Ajá. tiene el perdón. Sí, ¿no? sí. Y está la foto en la que no se sabe muy bien porque la foto no es muy nítida, pero por ahí está la fotografía donde dicen los mitos que se puso a llorar, ¿no? Y en la foto por ahí se ve que tiene las manos en la cara, ¿no? Es que sí era chillón. Era muy chillón, eso sí era cierto. Era bastante Sí. chillón el Villa, ¿no? Y no lo estamos diciendo como mala onda, pero sí se emocionaba. No, está la foto también donde está en la tumba de Madero, De Madero. muerto de llanto, ¿no? Sí. Pero esto que decimos, retomo la idea de Gildardo. Cuando llega a esta parte que tú dices, ¿no? Cuando se lo traen para la Ciudad de México y que lo encierran en Lecumberri. Y la historia de cómo se escapa. Exacto. ¿No? ¿Cómo se escapa? O sea, va a dar a la cárcel de Belén, en Tlatelolco, perdón, no en Belén, en Tlatelolco. Pero allá aparece Gildardo Magaña. ¿Y quién es Gildardo Magaña? Un zapatista, pero un intelectual. Era un intelectual. Y entonces, ¿qué le da? Le dice, ¿sabes leer? Y el güey le dice, no sé yo te leer, enseño. yo te enseño. ¿Y qué libro le da? La Ilíada. La Ilíada. ¿No? Exactamente. Y a partir de ahí cambia la Pero visión además de todo, uno pensaría, esto es muy interesante porque pensaría que Villa estuvo los años en la cárcel y aprendiendo a leer. No. Estuvo 3 meses Sí, nada sí, más, sí, ¿no? sí. Y en esos 3 meses, quién sabe todo lo que le habrá aprendido a este Gildardo, ¿no? Porque le enseñó a leer, le dio la Ilíada, pero además le enseñó a leer la Constitución, le habló del zapatismo, ¿no? De los indígenas, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué tanto se habrá nutrido de él en 3 pues un meses?
chingo, porque era un güey que escuchaba de todo, Villa escuchaba de todo. Exactamente. Que llegó el momento en que se volvió totalmente un intransigente, ¿no? Y que está demostrado que al único que escuchaba era a Felipe Ángeles, ¿no? Pero en su momento hablaremos de Felipe y Abraham Ángeles. González. Bueno, Abraham González también le tenía mucho cariño, en la revolución, sí, ¿no? Pero bueno, José, estás muy calladito. Sí. No, pues ¿qué digo? ¿De qué estamos hablando? Sí. No, pues es que, por ejemplo, el personaje de Villa que aparece, este personaje que es Fierro, Rodolfo Fierro, ¿no? Y en la fiesta de las balas de Martín Luis Guzmán, ¿no, Josué? Qué gran cuento. Es que sí hay cuentos chidos. Sí. Pero por unos pagan todos. No, o sea, que creo que también precisamente no es importante esta... Y sobre todo, ¿no? O sea, creo yo que, sobre todo siendo del centro sur, o sea, que sí hay un mito, ¿no? En torno a todo aquello, porque sí, o sea, allá en el norte, pues sí es todo un mito totalmente diferente al que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Y digamos, más en la parte sur, ¿no? Porque... pues sí es bastante interesante de analizar cómo, pues sí, eso, pues como dicen, ¿no? O sea, quizá no haya directamente una calle o incluso la estación del metro no se llama Villa, sino se tiene que llamar División del Norte, ¿no? O sea, que ni siquiera tenga como Zapata, que sí tiene su estación del metro, pues, o sea, que obviamente es por la avenida, pero por esos detalles, ¿no? O sea, y que aparte me da un chingo de risa cuando la gente pregunta que por qué se llama División del Norte si está en el sur. ¿Sí, no? Sí. Pero que es interesante porque da cuenta de ello, ¿no? O sea, de que la avenida y la estación del metro, por tanto, no se llama Villa, ¿no? Y curiosamente es interesante, ¿no? La imagen del metro es Villa. No, y que sí es bastante como interesante de analizar, ¿no? Porque sí es un personaje totalmente... o sea, que no simplemente con leer lo que dice la historia oficial le entendiste ya Villa, ¿no? O sea, claro. Ahora sí que más allá de que con cualquier personaje histórico hay que ahondar más en cómo era su contexto y cómo era él como persona y cómo era su desarrollo tanto psicológico, personal como social. Con Villa eso es algo totalmente extraño porque sí es un personaje que parecía que cambiaba de personalidad cada 2 meses, ¿no? O sea, era un personaje totalmente polifacético y que es muy complejo de asir, ¿no? Es muy complejo de asir y decir, es que así era Villa, no, sino que es un personaje muy escurridizo en términos de análisis históricos, ¿no? Y que precisamente de eso se sirve la literatura y que es quizá el mayor, como decía José Emilio, ¿no? O sea, quizá Villa perdió la guerra, pero ganó la guerra de la literatura, ¿no? O sea, al final toda la literatura en torno a la revolución gira en torno al mito de Villa, ¿no? Al final... muchas de la producción narrativa de la revolución pues gira en torno a su figura o a su mito o lo que genera su simple nombre, ¿no? Entonces creo que sí es bastante interesante, ¿no? Porque es decir, están todas las cuestiones de, como ya comentaste, Martín Luis Guzmán, que hasta precisamente con él y Campobello tiene que hacer la reconstrucción de las campañas. Tienes la cuestión de cómo se intuyen ciertas cuestiones, o al menos estas figuras del cacique del caudillo, en cuentos de Rulfo. Cómo influye en la cuestión, o sea, pues sin ir más lejos, en Vámonos con Pancho Villa, ¿no? O sea, claro. y cómo aparece la figura ahí de Villa, ¿no? O sea, cómo esta promesa, como símbolo de esperanza, como símbolo cuasi divino, y lo que se termina convirtiendo a la mitad de la novela, ¿no? O sea, la novela de Vámonos con Pancho Villa es una chingonería. Sí, o sea, es un libro... Rafael F. Muñoz, ¿no? Ajá, Rafael F. Muñoz, que bastante... y que precisamente creo yo que narra precisamente muy bien y que construye muy bien Muñoz en este aspecto la esperanza y la desilusión de la Revolución Mexicana, ¿no? Es que fíjate, yo siempre he tenido esta duda. O sea, por más que quiero irme a la vida cotidiana, es esa idea de que tú lees y te das cuenta que forma el ejército y cómo en 1913 forma la División del Norte y que él primero se niega a aceptar ser el general de la División del Norte y al final
todos le dicen que tiene que ser él. Pero yo tengo una duda que a lo mejor ustedes saben que tengo pasión por la historia, pero es ¿cómo se daba la preparación de los soldados? O sea, ya los ves en la batalla y cómo se chingan al ejército federal que estaba preparado para esto. ¿Y cómo se daba la preparación de los soldados en la tropa, no? O sea, sé que en las historias de la literatura, pues ya aparece este asunto de los soldados y las soldaderas y cómo se daba la caballería. Cuando Villa encuentra la artillería y que se le encarga a Felipe Ángeles porque era un experto matemático. Pero me queda esa duda de cómo era la preparación de los soldados. No sé si tú has preguntándote lo mismo. Yo Daniel. me lo he preguntado también y yo he encontrado una respuesta a medias, ¿no? Yo creo que parte venía en la misma idiosincrasia del mexicano en ese entonces, ¿no? Porque ¿qué mexicano de aquel entonces no sabía usar una pistola? Todos tenían una en sus casas, ¿no? Y era como que lo común, esto de vámonos al monte a dispararle a los conejos, a los animales, ver, etcétera. Eso me queda Eso claro, es una. Dani. Ajá. Y la otra, yo creo que no tenían preparación. Es Que simple y sencillamente se aventaban a los chingadazos. Es que la importancia que tuvo la aparición de Felipe Ángeles, Exactamente. que era el que fue jefe fue director del colegio militar, que es otro personaje que ahorita, cuando hablábamos de José Emilio, Sí. decíamos que qué defecto le encuentras. Yo le encuentro uno a Felipe Ángeles. Ah, ¿ese era aeropuerto? Ándale, que fue admirado por López Obrador y que le pusieron su aeropuerto. No, él era gran seguidor de la política norteamericana. Eso sí. Eso es lo que le Eso encuentro sí. a Felipe Ángeles. Pero allá en fuera, o sea, cuando tú lees la narrativa sobre lo que se hablaba de Felipe Ángeles, no encuentras a alguien que te diga que era un culero. Que además de todo, yo siento que es un personaje que por alguna razón lo han dejado delegado ahí, ¿no? Como alguien que por ahí andaba, pero no figuraba. Y no, realmente él fue muy importante, ¿no? Para Sobre Villa, todo, para Villa fue fundamental. Oye, cuando de pronto le dice a Carranza, mándame a Felipe Ángeles, ¿no? Porque acá este güey tiene pedos acá con Carranza y se lo lleva. ¿Y qué es lo que dice Felipe Ángeles? O sea, lo primero, cuando se conocen, lo primero que le dice Villa, le dice, hasta que lo conozco, ¿no? Y Villa, y Felipe Ángeles le dice, mi general. O sea, sabe quién es. O sea, y estamos hablando de un güey que estudió en Europa, estrategias militares, Era todo un que era un caballero. gran matemático, Exacto. artillero, y de pronto se pone a las órdenes de Villa. Sí. Y se dice que el único que escuchaba Villa era Felipe Felipe Ángeles, Ángeles. ¿no? Que llegó el momento que ya no lo escuchó, ¿no? Sí, no, bueno, en ese sentido sintió como un poquito traición cuando se va a exiliar a Estados Unidos. Ujú. Y bueno, tuvieron un pequeño reencuentro más adelante, pero ya cuando la división del norte estaba medio Madreada. jodida, medio madreada, entonces ya que tuvo un final terrible Felipe Ángeles, No, ¿no? la manera en cómo o sea, la lo manera en la, fusilan. no, narrado espectacularmente por Nelly Campobello en esa crónica de cómo su llegada a la Ciudad de México representa toda la humillación, porque ni siquiera traía unos pantalones que poder vestir, ¿no? Claro. Entonces, que un general, que un militar de su categoría y con todo su historial haya terminado acusado de traición a la patria y tantas cosas, y que bueno, Pero ¿quién lo mata? O sea, ¿quién es el que da la orden? El culero de Carranza. el culero de Carranza. No, o sea, sí. es un personaje que yo detesto. Qué A cagado, Carranza yo qué lo cagado detesto. que Carranza sea más símbolo de la revolución que Felipe Exacto. Ángeles, ¿no? No, porque a Carranza se le adjudica La Constitución de O 1917. sea, fue el que puso orden y las leyes y no sé qué. Pero si algo se encabronaba a Felipe Ángeles era decirle, ¿para qué queremos una constitución? Si ahí Exacto. teníamos la del 57, Exacto. ¿no? Pero en fin, con esto que acabas de decir, Villa a mí me parece que es un sujeto que tiene por todos lados, le puedes sacar, ¿no? Cuando se convierte en gobernador de Chihuahua. Esa es otra que igual estuvo creo que 1 mes o 2 meses, No, fue como 3 meses. como 3 ¿no? meses, 3 ponle, meses, ¿no? más o menos. Pero o sea, realmente fue un periodo muy breve. porque Abre 20 escuelas, no Abre- mames. abre 20 escuelas, le baja el precio de la carne, pero lo más cagado es que saca su propia moneda. Exacto. Y de uno- dos caras, De dice. 2 caras, además Sí. de todo, ¿no? Y bueno, Paco Taibo lo narra ahí en su Biblia de Pancho Villa, que dice que uno pensaría
que esa es como una salida fácil de la economía, ¿no? Pero claro, él no saca su propia moneda como por capricho, sino que son una especie de vales para las personas que están Claro. en situaciones delicadas económicamente, y era una manera de autosustentarse en el norte, ¿no? Entonces hay que imaginar que la situación económica del país durante las épocas revolucionarias estaba de la chingada. No, pero aparte de todo, fundas 20 escuelas y te vas a la escuela. Y te vas a la O sea, escuela, el güey además. se sentaba allí en las banquitas con los Exactamente. niños, ¿no? No, porque además de todo, Pancho Villa era muy sincero con esas cuestiones, ¿no? Decía, yo no sé, yo no sé leer, yo no sé estas cosas, ¿no? Las primeras veces que él firmaba un documento, nada más hacía un garabato. Y de pronto es reconocer la importancia de la educación, ¿no? Oye, pero es que yo hace rato decía la importancia de Gildardo Magaña, que es un güey Exacto. que a mí me encanta este güey, porque es el que le enseña, le abre el panorama de la escritura, de la lectura, y se reencuentran en la convención de Aguascalientes en el 14, ¿no? Ahí se encuentran los dos y de pronto le dice, ¿se acuerda de mí? ¿No? Y es Gildardo quien viene con la Exacto. comitiva representando a los zapatista, zapatistas, ¿no? sí. Y además, en otra historia que luego platicaré, ahí aparece otro personaje que yo le tengo un cariño, que es Soto y Gama, ¿no? Un zapatista igual, Sí. que ahí genera todo, que luego les platico el conflicto cuando dice que sobre la bandera nacional, lo que estuvo a punto de Claro, fusilarlo, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, luego les platico esa El historia. conflicto de la bandera, El ¿no? Se conflicto de llama la por ahí esa bandera, crónica. ¿no? Sí. Pero al final, a mí me parece que Villa es... no sé cómo lo vean, pero el cine no le ha hecho justicia. No, para nada. Lo han caricaturizado Para nada, demasiado. Viene arrastrando esta imagen, ¿no? De desprestigio y de cierta difamación que se le ha hecho, ¿no? Porque a mí me choca cuando se encapsula a los personajes de la historia como héroes y villanos. Ujú. Y que esa es una manera muy Disney, ¿no? Yo acabo de leer apenas el libro de El Álamo, de Paco ya. Taibo. Y a mí, de verdad, me dije, ¿qué pedo con esto de David Crockett, no? Porque claro, yo lo conocía a través de los westerns. Y los westerns lo ponen ahí como el gran cabrón, ¿no? Que Claro. se chingaba a mexicanos y que de pronto te das cuenta de que era un pendejo que iba pasando por ahí, ¿no? Sí, claro. Y que de pronto la gente cuenta que estaba apaleando a los mexicanos con un pinche palo. Y de pronto ya lo convierten en el héroe, ¿no? Ujú. Y eso a mí me choca porque es como quitarle esa parte humana a los personajes de la historia, ¿no? Eran seres humanos. Pero además hay que contextualizar, ¿no, Josué? Ahorita que hablábamos de la fiesta de las balas, ¿cómo lo narra Martín Luis Guzmán Sí. de una manera? O sea, pinche Rodolfo Fierro. Es que Rodolfo Fierro, sí. Pinche carnicero, Sí. ¿no? Y lo narra muy chingón Martín Luis Guzmán, ¿no? Que al final de cuentas él estuvo muy cerca de Villa, ¿no? No, le tenía un aprecio tremendo Villa. Cuando muere, que ahí es parte del mito, porque realmente no se sabe si sí murió así o murió de otra manera en el lago o sea, el mito dice que se robó dinero, que traía dinero y que por eso se hundió en el... Hablas en de Rodolfo Fierro. Rodolfo Fierro, ¿no? Pero cuando muere, Villa le llora. Sí. Y sí le duele esa pérdida, ¿no? Oye, pero es que era como su guarura. Era como su guarura, era su perro. protegido, era ¿no? su perro que ladraba Y todo. probablemente él era de los más fieles villistas, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. y que además de todo estaba bien loquito, ¿no? Sí, Que sí, está por ahí esta crónica que dice que un día entró a un burdel y amenazó con pistola al dueño para que le prestara un lápiz labial. Y ahí mismo se pintó la boca, estaba pedísimo, se pintó la boca, le dio unos besos a un güey por ahí y amenazó a todos de que si alguien decía algo, se lo iba a chingar, ¿no? Y se fue. Esa y eso no es me la todo. sabía. Por ahí anda esa Sí. crónica, sí. Fíjate, Sí. eso no me Bueno, la sabía. por ahí, por ejemplo, en la serie de Pancho Villa, lo retratan que se pone claro, vestido y todo eso, ¿no? que llega al burdel, Ujú. ¿no? Sí, Que se cierto. pone vestido, Sí. pero realmente la crónica dice que se mete al burdel y pide un lápiz labial. ¿Recomienda la serie de Villa? Sí, A mí totalmente. también me gustó un montón. Sí, sí, Me totalmente. gustó Pues si un quieres montón. hablamos de ella un poquito más. Sí, ya sí, al final, ¿no? Sí, sí, sí. Ya al final. Pero incluso esta idea de que tú ya lo decías hace rato, la batalla de Celaya, cuando se enfrenta con Obregón, Sí. ¿no? Oye, tres veces, bueno, dos previas, Villa está a punto de fusilar a Álvaro Obregón, ¿no? Sí. Y le perdona la vida. Oye, ¿quién sabe qué sería de México si se hubieran chingado al Álvaro Obregón, ¿no? Exacto, Finalmente Obregón forma parte de ese priismo más rancio, Exacto. ¿no? O sea, Que se le fue la mano.
Ándale, se le fue la mano. Sí. Se le fue la mano. Bueno, ahí en la batalla de Celaya es donde pierde la mano, ¿no? Por eso lo apodan Sí, el sí, manco sí. de Celaya. Sí, y está a punto está a punto de suicidarse y uno de sus soldados lo salva, ¿no? Ujú. Sí. Pero al final, bueno, Obregón es un güey que a mí no me cae nada bien. He leído mucho sobre Obregón, pero dice que de ahí cambió su sentido del humor. O sea, Sí. el güey tenía un humor negrísimo, el Álvaro Obregón, ¿no? Incluso, por cierto, Josué, apenas no te comenté, me encontré un texto de José Emilio Ajá. donde narra sobre qué hubiera pasado si León Toral hubiera fallado la bala contra Obregón. Hace una crónica bien pinche José Emilio. No, yo acabo de encontrar uno donde habla sobre el zapatismo, Ajá. que empieza de la siguiente manera, a ver si me acuerdo bien. Muchos años después, frente al paredón de fusilamiento, No, así comienza, así ¿en serio? empieza ese texto. ¿Cómo se llama el asesino de Zapata? Guajardo. Guajardo habría de recordar aquella tarde remota en la que asesinó a Zapata. Así empieza ese texto. Órale, chingón. Pero hablábamos entonces de que estuvo a punto de matar, de fusilar a Álvaro Obregón 2 veces Ujú. por rencillas, y pinche Villa estaba encabronado con Álvaro Obregón, que si algo tenía era labia el cabrón, ¿no? Sí. O sea, él sabía que estaba quedando bien con Carranza tratando de quedar bien con Villa, ¿no? Y cuando se da la batalla de Celaya, que es donde pierde Villa, ahí es donde Villa pierde y donde gana Obregón, allí es fundamental para el carrancismo, ¿no? Y al final de cuentas, este asunto de Carranza abandonando la Ciudad de México para irse a Veracruz, ¿no? Y dejando la Ciudad de México totalmente limpia, ¿no? Ujú. Incluso se lleva la silla Se presidencial. lleva las arcas de la nación. Oye, ¿sí saben quién es el cuidador del dinero? Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo claro. Ruiz Chavito. Cortines, Chavito le dice, ahí. tú me cuidas esta lana, y la cuida, sin dormir, va cuidando la lana que son las arcas de la nación, Exacto. ¿no? Pero bueno, dejan la Ciudad de México vacía y llegan zapatistas y Y villistas, villistas a encontrarse ahí. diciembre de 1914, ¿no? Para firmar el pacto de Xochimilco, el plan de Xochimilco, ¿no? Y de pronto se encuentra una ciudad vacía, ¿no? Exacto. Es que a mí me hubiera encantado ver eso, de veras, me hubiera encantado ver esos pinches, es que no me acuerdo, creo que lo dice Martín Luis Guzmán, de pronto dice, es que no me imagino por estas calles donde andaba la burguesía, los grandes intelectuales, pone y dice, aquí va alguien que fue considerado un cuatrero, aquí va un campesino sin estudios, Zapata, aquí va un maestro de escuela, Otilio Montaño, aquí va alguien que quiso ser abogado, Gildardo Magaña, o sea, pura gente del jodidaje. Perfectamente bien retratado en la fotografía esta tan famosa, que muchos confunden que es la silla presidencial donde están Villa y Ajá, Zapata, ¿no? ajá. No es la silla presidencial, pero hay que ponerle mucha atención a esa fotografía porque es maravillosa. Sale una persona, un negro, que se lo agarraron los zapatistas, que hasta me parece que era de origen africano directamente, ¿no? Sale una señora con una bolsa del mandado, Ujú. ¿no? Sale un niño, salen un montón de heridos. Pónganle mucha atención a esa fotografía porque es muy interesante, ¿no? Y la manera en la que lo narran es que dicen que la persona que tomó la foto la tomó de la forma más improvisada que se podía, ¿no? Incluso se ve como Villa ni siquiera le está poniendo atención a la cámara. Ujú. Él está mirando el sombrero de Zapata, que estaba impresionantemente Sí, Zapata, elegante. o sea, de charro. De charro, ¿no? Y hasta se siente, bueno, dice que Villa se llevó un sombrerito acá Ajá, todo rascuache. medio mamonzón, ¿no? Sí. Y que de pronto le ves la mirada a Villa y sí es cierto, ¿no? Está mirando el sombrero de Zapata, ¿no? Y esa silla que está ahí es la que está en el Museo Nacional de la Exacto. Revolución. Ahí está Ahí esa está esa silla, silla. ¿no? Que es donde el que se sienta en la silla es Villa. Se convierte en el diablo. En el diablo, o sea, la Sí. silla endiablada, dice Zapata, ¿no? Y luego esta historia donde constantemente Villa le está diciendo que se echen un alcohol, ¿no? Ah, sí, Zapata Pues le dice. Zapata Sí. le ruega a Villa que se echen un alcohol y Villa, no, pues no, muchas gracias, mi general. Dice, según las crónicas, que le ruega 19 veces. Sí. Y hasta la número 20 dice, bueno, Bueno, que me está sirvan bien, ¿no? algo. Y apenas le da un trago y se pone a toser A toser. durante 40 minutos, creo, Villa, ¿no? Sí. Porque en realidad él no tomaba alcohol. No, eso es una cuestión muy cagada, ¿no? Porque esa es Villa
alimenta mucho la imagen del macho mexicano y sin embargo también es lo opuesto en muchas cosas, ¿no? No tomaba, no fumaba, no se drogaba, porque en el programa de la marihuana hablamos la importancia de la marihuana en la revolución, ¿no? Y él generaba ciertas cosas que son hasta contradictorias con la imagen del macho mexicano, ¿no? Que por cierto, por allá, no me acuerdo dónde lo leí o si me lo dijo un tal Óscar Cortés, que hay un mito sobre su nombre, que su nombre lo obtiene de una herencia, ¿no? Que supuestamente uno de sus maestros se llamaba Pancho Villa. Y que entonces en honor a este maestro, pues él adopta ese nombre. Sí, pero en realidad no hay... No, es un mito, claro, es así, ¿no? Como un rumor, ¿no? Igual como cuando dicen que el hacendado iba a violar a su hermana. Eso también. O sea, eso forma parte del discurso de él, ¿no? Claro. O sea, para crear un mito y para decir, soy un vengador, ¿no? Por supuesto. Los gringos lo reconocían algo así como un Robin Hood, ¿no? Los gringos lo apodaban el Robin Hood mexicano, sí. Le quitaba a los pobres le quitaba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Pero esto que acabas de narrarme, sí me gusta mucho porque en realidad lo que bebía era malteadas de fresa, ¿no? Que era la que tanto le gustaba. Nieves, ¿no? De fresa, ¿no? Pero fresa particularmente, ¿no? Su gusto por la fresa. Oye, cuando se reúne con este culerísimo de Pascual Orozco, otro güey que me cae regordo, pinche Pascual Orozco, que se sientan y le dice, sírvanle una malteada aquí a mi general, ¿no? Y el Pascual Orozco le dice, ¿cómo una malteada de fresa, no? Sírvanle una malteada de fresa, ¿no? Pero pues yo quiero un alcohol, ¿no? Y al final se traga la malteada de fresa el Pascual Orozco, ¿no? Que es otro de los culeros en la historia de este país. No, es que hay que rascarle estas partes porque... ¿Qué pasó? Órale, a estas partes de la historia. Pues vente a rascarle. Porque las muertes de estos personajes son hasta como muy karmáticas, ¿no? O sea, la muerte de Pascual Orozco, ¿cómo lo matan? Lo mata una patrulla fronteriza cuando estaba ahí escapando de Estados Unidos, ¿no? Y por la espalda. Y por la espalda, además de todo. Por hijo de la chingada, ¿no? Por ejemplo, Carranza, ¿no? Que le ponen una trampa. En Tlaxcalantongo. En Tlaxcalantongo, que le dicen, vamos a hacerte tu cabañita para que descanses, ¿no? Sí. Y de pronto le acribillan la casa, que yo no sé, seguramente ni siquiera le dio tiempo de despertar, ¿no? Al hijo de la chingada. Y la misma muerte de Villa, ¿no? Que fue culero. Por ahí está la entrevista de uno de los asesinos que cuenta cómo fue el plan, ¿no? Cuenta que cuando gritan por la calle ¡Viva Villa! Era la señal de que iban a ¡Viva iba a Villa, cabrones! ¡Viva Villa, cabrones! Entonces le preguntan si se arrepiente, si sintió bien. Claro que no me arrepiento, dice, ¿no? Yo estaba haciendo algo bueno para el país, ¿no? Y otra vez la culerez de Obregón. La culerez de Obregón, porque Villa pues ya no le hacía daño a nadie, ¿no? O sea, estaba retirado. Y sin embargo, ¿cuál era el gran temor? Que se levantara en armas otra vez en contra de este par de culeros que son Calles y Obregón, exactamente, ¿no? Porque ya se habían chingado a Adolfo de la Huerta. Exacto. Pero en fin, es que es bien interesante y lo que tú decías, Josué, o sea, esta parte de cómo se van matando unos a los otros, ¿no? Primero, no hemos hablado tampoco de cuando hay esa gran admiración por Madero, ¿no? Ah, claro. Que le pone el nombre. A la calle. A la calle, ¿no? Que era la calle de Plateros y él le cambia el nombre y le pone la calle de Madero. Qué interesante que Madero y él eran personajes totalmente opuestos, ¿no? Eran la antípoda. Esta historia de que cuando se conocen, Madero lo invita a comer y a Villa le dan un bistec gigantesco, ¿no? Así un corte de carne casi cruda. Y Madero, como era vegetariano, comiendo ahí su ensaladita. Y entonces Villa se pregunta, este cabrón es el líder de la revolución. Que además de todo, por aquellos entonces, Madero se había caído del caballo, entonces tenía una lesión y lo tenían que ayudar a subir al caballo. Que eso para Villa era una blasfemia. Claro. ¿Cómo le están ayudando a subir? Y hasta le dice a Abraham González, ¿cómo es posible que este Catrincito con zarape nos va a llevar a la revolución, ¿no? Y como que desconfía un poco, ¿no? Pero ahí Abraham González lo convence y entonces le termina agarrando muchísimo cariño, ¿no? Y justamente por esta parte intelectual, que es por la que le llega a Madero.
Exactamente. Y allá aparece también todo esto de el odio que le tiene a Victoriano Huerta también, ¿no? O sea, Exacto. este asunto de que ya tú lo platicaste, Victoriano Huerta está a punto de fusilar a Villa, se viene para acá, para la cárcel de Lecumberri, pero todo lo que pasa alrededor de cuando se da la decena trágica, ¿no? O sea, y bueno, Villa le tiene un odio enorme a Victoriano Huerta, ¿no? Y que es así como de una narración extraordinaria ver cómo se escapa de la cárcel, ¿no? Sí. Cómo le hace amistad con el escribano Jáuregui. Con Jáuregui. Que de él no se sabe tanto realmente, ¿no? No. Jáuregui lo mencionan por pero ahí. ¿qué crees? Aparece después en la Convención de Aguascalientes. Exactamente. Jáuregui aparece en la Convención de Aguascalientes, ¿no? Que bueno, al final de cuentas a mí me parece que hasta el asunto del mito de la cabeza de Villa. De la cabeza de Villa, ¿no? exactamente. O sea, una vez muerto. Es que ni siquiera después de muerto puede estar tranquilo, ¿no? 3 años después se vuelan la cabeza. Exacto. ¿Y dónde está la cabeza de Villa? Quién sabe, ¿no? Y empiezan los mitos, ¿no? Sí. Los gringos se la robaron, querían cobrar la recompensa. El gobierno mexicano se la chingó como símbolo de poder, ¿no? Los científicos europeos querían su cerebro para analizarlo, ¿no? Sí. Las teorías conspirativas. Lo peor de todo es que en lugar de la cabeza de Villa conservaron el brazo de Obregón, ¿no? Exacto. Híjole, ese Sí. pinche brazo, yo creo que les platiqué que yo lo Pero vi. además de todo, qué cagado, ¿no? Porque a la persona que supuestamente se robó la cabeza de Villa, se lastimó cuando estaba escarbando la tumba, sí. Se hizo un corte, se le gangrena y se muere, Sí, ¿no? se muere. Entonces Sí. dicen por ahí, esto, claro, es parte del mito, ¿no? Nada de esto está como históricamente comprobado, pero está chido el mito, ¿no? Muere como venganza de Villa después de muerto, ¿no? O sea, te chingas mi cabeza, yo te chingo. Sí, y además lo que decíamos hace rato, los actos de resistencia de Villa. O sea, si bien Obregón no perdió ni una pinche batalla, porque Obregón no pierde ninguna, Villa sí va a perder. Sí. Pero al final de cuentas vas a ver perder. Y lo que es interesante es lo que platican en las novelas y lo que se narra de la vida de él, es que se encabronaba, y se encabronaba en serio, ¿no? Y este asunto de lo de Columbus es un encabronamiento, Exacto. ¿no? O sea, es una venganza por... Me chingaron con las armas. Con las armas, balas de mala calidad. No sé cómo le llama Taibo, creo que les llama balas de palo, algo balas así. De palo, balas sí. de palo le llama Taibo, ¿no? Y al final eso es lo que hace que invada Columbus, ¿no? Y los gringos no se lo perdonan. No se lo perdonan, pero además lo usan como pretexto para entrar a territorio mexicano en esta expresión tan cagada que es la expedición punitiva. Ajá. Porque no es invasión, Sí, no, estamos buscando a Villa supuestamente, ¿no? No, y además había que tomar en cuenta que en el 14 ya los pinches gringos habían invadido México, también la invasión por el puerto de Veracruz, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con este asunto de lo de Huerta, con lo de Carranza, y la figura de Villa pues se mantiene, ¿no? Sí. O sea, hay una anécdota también de cómo él se entera de la muerte de Zapata, ¿no? Él se entera de la muerte de Zapata y le duele muchísimo, ¿no? Porque al final incluso se dice, creo que en la serie también aparece que él alucina en los sueños que se le aparece Zapata, ¿no? Sí. Y esto es cierto, o sea, sí cuando tenía fiebre, él tenía alucinaciones. No, en su parte, en el momento más bajo de la División del Norte, él ya no come, ya no bebe porque siente que esta paranoia de que algo le puede pasar, ¿no? Esto de que lo van a asesinar, de que lo pueden además, envenenar. Desde los orígenes, él no duerme en la misma cama. Él no duerme exactamente, ¿no? Que esa era Sí. la expresión que se usaba. Villa nunca duerme en la misma cama 2 veces, ¿no? Y empieza a tener estos delirios y está documentado que de pronto empezaba a hablar solo, ¿no? Que de pronto tenía estos como delirios, como sueños, pesadillas, en los que decía, me van a chingar, y ya no tomaba nada, ¿no? O sea, antes le pasaban de comer, le pasaban de beber algo y lo tiraba directamente, ¿no? Sí, porque sí estuvieron a punto de envenenarlo. Sí. Estuvieron a punto de envenenarlo y afortunadamente, pues no sucede. Bueno, ¿cuántas veces no estuvieron a punto de matarlo, no? Sí, claro. O sea, esta crónica en la que dicen que le estalló un cañón a 5 metros de donde él estaba, ¿no? O sea, y me pudieron haber chingado, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí lo deja sordo.
O sea, sí. Lo deja parcialmente sordo, sí. Sí, pues es que imagínate, pinches truenos ahí, Sí. y las balas. Oye, Josué, si tú tuvieras aquí a Villa enfrente, ¿qué le preguntarías? ¿Hablarías con él? Pues no sé. Estaría cagado, ¿no? Platicarían de la Sí. Ilíada. Sí, platicaríamos De Martín Luis Guzmán, de de Nelly Campobello. Sí, no, sí, pues creo que más cuestiones o sea, preguntarle, pues, o sea, como ciertas cosas más, o sea, como de, o sea, ¿cuál sería la expresión? Como que quitarle el velo al mito, ¿no? O sea, como de, a ver, pues, platícame qué te gusta, qué no te gusta, qué, porque es eso, no, o sea, insisto, ¿no? De que es una figura tan compleja en ese sentido de que literalmente es como el meme de Armando un Pancho, porque pues es así como de, güey, tenemos, o sea, ¿cómo armamos este mastodonte? Que aparte, como bien comentan, ¿no? O sea, es contradictorio, tiene varias aristas, tiene puntos raros de analizar, no hay toda la... por más que se exalta una información, se oculta otra, o sea, como que es complejo armar la retrospectiva completa de Villa, insisto, así como para decir, por ejemplo, no sé, esta cuestión en torno a Juárez o a Maximiliano, que se tiene quizá históricamente y psicológicamente y socialmente, quizás se tenga una imagen más certera de cómo eran en la intimidad, cómo eran en su vida privada, cómo eran en la cuestión pública, por qué se comportaron como se comportaron, ¿no? O sea, todas estas cuestiones en torno a que sabemos los engaños con que trajeron a Maximiliano, sabíamos que quizá Maximiliano tenía más ideas liberales que conservadoras, o sea, ciertas cuestiones que en la reconstrucción del personaje podemos asir más cómo era la persona, que en el caso de Villa es armar un rompecabezas que quizá nunca podamos construir, ¿no? Y que creo que ahí radica precisamente esta cuestión mítica, ¿no? Y esta cuestión en torno a que se ha tomado de mil formas, sobre todo en términos literarios, para escribir sobre él, ¿no? Porque es precisamente, da cabida, insisto, no sé, es esta cuestión de encartucho, ¿no? De que Nelly habla de una de las mayores soldaderas, ¿no? Y que incluso le dicen, señor, mataron a tal, pues mátenlo, es mujer, pues mátenla, esta soldadera, ¿no? Y entonces es esta reconstrucción de que ve tú a saber si en verdad sucedió eso, pero que dentro del contexto y dentro de las narrativas de Villa es creíble, ¿no? O sea, es creíble, ¿no? Incluso ese punto que a mí siempre me conmueve y que siento de que haya sido una lástima que no haya terminado como el verdadero final de Vámonos con Pancho Villa, la película, que por si no saben, si nada más han visto la película donde mata a la familia, por si no saben, en la novela es la mitad de la novela. Eso ocurre en la mitad. Eso sí. pasa a la mitad de la novela. Es sorprendente porque también es esto mismo, ¿no? O sea, es este asunto de que está el protagonista, llega a Villa y dice, vámonos, y dice, pero señor, está mi esposa, mis hijos, ¿no? Entonces, pues que, pues no me puedo ir, ¿no? Y entonces Pancho Villa se mete a la casa, mata a la hija, mata a la esposa y dice, ya no tienes por qué quedarte, vámonos, ¿no? En la película, el protagonista trata de matar a Villa, entonces lo matan al protagonista y se lleva al hijo. Eso pasa en el final de la película. En la novela que sí no se es termina yendo. no es el final utilizado en la película. Sí, no. Es un final que estuvo Alterno, enlatado mucho alterno, tiempo. y que aparte de esas historias bien cagadas, de que estaba en la Cineteca, pero en una pésima calidad, y donde va a aparecer la única copia que había en buena calidad es en Argentina. Sí. Y en Argentina es donde rescatan en buena calidad el final alternativo de Vámonos con Pancho Villa. Pero mi punto es ese, ¿no? O sea, de que dentro de todas las cuestiones del mito, a uno no se le... O sea, se hace verosímil de pronto decir de que Pancho Villa se metió a la casa, mató a la esposa y a la hija y se llevó al güey, ¿no? Es que o sea, sí se lo puede imaginar uno. Sí, o sea, y es precisamente ahí donde vuelvo a caer en la cuestión de que si me pongo a hablar con él, me gustaría como quitar el velo mítico y ver cómo es la persona, porque todas las construcciones y narrativas que giran en torno a Villa
pues te hacen creer cosas verosímiles que quién sabe si en verdad hubiesen pasado, ¿no? Sí, Entonces, claro. muchas narrativas, a pesar de que sean, de que no sean ficción y que sean basadas en cuestiones historiográficas, pues hasta qué punto incluso las cuestiones historiográficas no se basan no en verdades históricas, sino en verosimilitudes. Además, pueden estar maquilladas un poco, ¿no? ¿no? Porque, Además, a ver, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención este episodio en el que utilizan un tren para que se infiltren los soldados en la ciudad, ¿no? Y entonces yo creo que yo no estaría tan seguro de que Villa haya hecho esta relación entre Troya y esta estrategia militar, ¿no? Pero en la manera, por ejemplo, en la que lo narra Paco Taibo ese capítulo lo pone el tren de Troya, ¿no? Entonces, de una u otra forma ya están haciendo esta relación con la parte griega con el villismo, ¿no? Entonces, quién sabe si él estaría consciente de de que puede haber esta relación, pero es maquillada, ¿no? En las crónicas. Sí, y que vuelvo a este punto, ¿no? O sea, de que hasta qué punto las construcciones, incluso las historiográficas de Villa, más que veraces, son verosímiles. Pero fíjate qué interesante, porque la novela de Vámonos con Pancho Villa se va a escribir más o menos unos 9 años después de la muerte de Villa. Y la película va a ser como 12 o 13 años después, ¿no? La de Fernando de Fuentes. Estaba muy fresco. Estaba muy fresca la figura esto, de Villa. Y además, algo que es bien interesante, ¿saben quién era el guionista de esta novela, de esta película? Era Javier Villaurrutia. ¿Ah, poco? Javier Villaurrutia era el guionista. Fíjate, no sabía eso. Sí. Y que es este punto, ¿no? De que también, o sea, y que remarco todavía más la frase, ¿no? De Pacheco, ¿no? Es decir, de que Villa pudo haber perdido la guerra histórica, pero ganó la literaria, ¿no? Porque es decir, siendo los inicios de la época de oro del cine mexicano, siendo precisamente este auge que va a tener sobre todo el cine, pues cuántas, y que aparte de todo, viniendo de una gran tradición de narrativa en torno a la revolución, pues cabe es bastante interesante ver también cómo esas representaciones cinematográficas, literarias, plásticas, todo va a ser en torno a Villa, ¿no? Y que creo que también es bastante interesante este aspecto social y sobre todo el geográfico, ¿no? Es decir, que también la cuestión que haya sido del norte marca una incisión, creo que bastante importante dentro de cómo se maneja la geopolítica en México, ¿no? Es decir, cómo al final es extraño ver cómo un regio como Alfonso Reyes va a llegar a inicios de siglo y va a escribir Visión de Anáhuac, ¿no? O sea, esta cuestión en torno al centro, esta cuestión en torno a retomando la frase de Humboldt de la región más transparente del aire, o sea, y reconstruir cómo es que hay esta transición de la antigua Anáhuac a la Ciudad de México que conoce Reyes, y que es ese ensayo en torno a Reyes creyéndose Humboldt y creyéndose como las descripciones de la naturaleza, cómo es todo. O sea, es interesante ver cómo precisamente Villa va a representar lo opuesto, ¿no? Es decir, no representa el centro, representa, o sea, si vamos ya a términos más sociológicos, la periferia, representa ese lado exiliado y que precisamente es ese lado que precisamente le permite mitificarse más, ¿no? O sea, no de que si historiográficamente es complejo asir al personaje, pues imagínense cómo le cuesta y que, bueno, tampoco le conviene en ese aspecto al discurso oficial, pero lo que le permite es que el pueblo, y sobre todo en esta cuestión de que el centro está tan desubicado de las cuestiones del norte, que pues a los del norte les permite idear cualquier cosa, ¿no? Sí, en torno a su mito. Sí, claro, y además había que pensar con esto que acabas de decir, que para la historia oficial, los del norte nos salvaron. Ajá, sí, o sea, la llegada de Obregón, de Calles, nos salvaron, ¿no? Y crearon las instituciones que después se tuvo. Y como al final de cuentas, Villa era el bandolero, era el subterráneo, era la parte más oculta, pues no lo puedes Lo hacen poner. a un lado. Claro. Lo hacen a un lado. Claro. Sí. En todo caso, rescatan a Zapata. Sí, no, más o menos, sí, porque sí, también. Claro. Como que esta parte de la parte indígena, la parte de las tierras y estas cuestiones, la dejan a un lado. Sí, que por eso también había que retomar en su momento, a ver,
¿por qué el ZLN toma la figura de Zapata? Sí. O sea, hay una claridad ahí. No, y que sobre todo es más para encendir estas dos realidades, ¿no? Es decir, cómo Obregón y Calles representan el orden Ujú. y Villa es desorden, es Claro, caos, es claro. caos, ¿no? Pero hay Es- que ver cómo tenía su hacienda, ¿no? Hay que ver cómo la hacienda, La de Canutillo. la de Canutillo, Ujú. esa hacienda tenía escuela, tenía Ujú. enfermería, Era una cooperativa. era una cooperativa, Daniel. exactamente. Sí, sí, sí. Pero fíjate, es que hay que ver cómo se da la construcción, ¿no? O sea, antes de Obregón, la figura de Carranza. O sea, Carranza, en la historia oficial, aparece como el que vino a poner las leyes y vino a poner en orden la constitución del 17. Pero si uno se mete a qué fue ese ejército constitucionalista, era una bola de culeros, Sí, ¿no? una bola de O sea, la verdad había que ver algo que el mismo Villa decía. O sea, yo quiero ver a Carranza encabezando un ejército. Lo Ujú. quiero ver, Sí. ¿no? Porque desde la oficina era muy chingón. Siempre de blanco, Ajá. siempre trajeadito, impecable. ¿no? Pero Sí. en realidad no se chingó en las batallas, ¿no? Exacto, Sí, exactamente. sí, sí. Pero La serie, la serie me gustó mucho. la recomiendas. Sí. ¿Tú ya la viste, José? No, no lo he visto. Tienes que verla. Recomendable, Sí, muy, muy recomendable. A mí recomendable. me gustó muchísimo. No hay spoilers, lo que se sabe de la vida de Pancho Villa lo van a encontrar ahí. A mí me gustó bastante la parte como mística que aborda un poco, ¿no? Tiene ahí unos elementos y que antes de que empiece cada capítulo hay una pequeña advertencia, entre comillas, que dice los hechos recreados aquí no son verosímiles, aquí es una recreación, cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿no? Y esa advertencia yo me saqué de onda al principio, dije, ¿por qué la pone, no? Si se supone que está hablando de la biografía de Pancho Villa, pero ya después entendí que se alimenta mucho de justamente los mitos, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo en la parte de Fierro, representa los cuentos de los que ya hablamos, ¿no? La fiesta de las balas y Oro, Caballo y Hombre, que hablan de él, ¿no? Y algunas otras crónicas que realmente no sabemos a ciencia cierta si fueron reales o no, pero son parte del mito, ¿no? Y esa parte a mí me gustó mucho. Y pues bueno, yo la recomiendo bastante. Sí, 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 yo también, a mí me gustó bastante, Sí. creo que se deja ver y aparte de todo creo que recupera mucho la parte de la investigación histórica, ¿no? Y qué bueno, o sea, se están cumpliendo 100 años de la muerte de Justamente Villa. la aparición de la serie no es gratuita. Se planeó justamente que se estrenara en conmemoración de los 100 años de la muerte de Villa. Villa va a morir, si no me equivoco, el 20 de julio. Sí, el 20 de julio Del 23. del 23, exactamente. Entonces estamos a la fecha que se está grabando este programa, casi hace un mes que se cumplieron los 100 años de la muerte de Pancho Villa, de una forma culera, como todas las muertes de la revolución. Yo creo que nadie se salva. Nada más Calles. Bueno, Calles y Calles. ya, porque ¿Y ya? sí, Y bueno, ya exiliado, después- ¿no? Pero, pero ya después también el mismo Lázaro Cárdenas, ¿no? Ujú. sí, Cárdenas también, también. creo que muere bien. impoluto. Sí, sí, no, cada vez me está gustando más que onda Sí. con Cárdenas. Es un güey que me caía bien y ahora me cae todavía mejor. Pero yo quiero recuperar la parte de lo que se escribió sobre sobre Villa. Y creo que ahí el gran libro, o sea, me gusta el de Taibo, qué bueno que está ahí, pero sin duda el de Friedrich Katz, que es el primero que escribe sobre Villa, es el gran libro. Sobre todo lo que hace es recuperar mucho estas voces, ¿no? Y se hace finalmente el oficio del historiador, ¿no? Ujú. Que logra recuperar a este personaje y qué bueno que se recupera la vida de Villa, porque no sé si les platiqué que recientemente, y hasta creo que publiqué un texto, la colonia Roma, un grupo de personas decidieron cambiarle los nombres a las calles, ¿no? Y en lugar de llamarle Avenida Álvaro Obregón, a la de la colonia Roma, pusieron letreros que decía Pancho Villa, calle Pancho Villa. Y yo creo que se lo merece, ¿no? Finalmente esa calle se llama Álvaro Obregón porque Álvaro Obregón vivía ahí, ¿no? Antes se llamaba esa calle Sonora, se llamaba esa calle, y se le quedó el nombre de Álvaro Obregón, pero yo estaría de acuerdo que se le llamara Pancho Villa. No, yo voy a hacer mi resistencia. Yo digo que esa calle se debe llamar López Velarde. López Velarde, ahí vivió López Velarde. Esa calle ¿no? se debe llamar López Velarde. Sí, López Velarde. Estoy de acuerdo también. Sí. Pero bueno, ¿a cuál le ponemos Villa entonces? Pues, igual le cambiamos a División del Norte, ¿no? Ándale. Además es extensísima, ¿no? Muy División grande del Norte, División del desde Norte. Xochimilco hasta la parte de ahí del viaducto.
Y sí, yo creo que había que recuperar más la figura de Villa. Y todos los implicados en ese entrelazamiento que se hace históricamente, ¿no? Porque ya hablamos de Felipe Ángeles, Abraham González es una figura que a mí me parece muy interesante también, los generales dentro del villismo, No mencionamos a los Dorados. ¿No? Que es parte de la división del norte, pero son la parte selecta. Exactamente. Son los Dorados. ¿No? Las esposas de Pancho Villa, ¿no? Que en la serie de Pancho Villa por ahí tiene mucha importancia la mujer dentro del villismo, ¿no? Que definitivamente, ¿no? La mujer dentro de la Revolución Mexicana también se ha hecho un lado. Se menciona por ahí, las soldaderas, ¿no? Eran las que curaban, las que llevaban la comida, ¿no? Pero realmente la mujer entraba a los chingadazos, ¿no? Sí, tomaba claro. las armas y también yo creo que se ha hablado muy poco de eso, ¿no? La figura de Lucía, ¿cómo se llamaba su esposa? Su única esposa. Bueno, la legítima, primera, ¿no? La primera. Luz Corral, que con ella fue con la única que se casa de las dos maneras, de la iglesia y legalmente, ¿no? Porque yo decía hace rato que, primero dije que 70, luego dije que 40, pero ya revisé y sí son más de 70 esposas las que tuvo. Sí, ya, más de 70 esposas, que se sepan. Pero lo que sucede es que después de muerto empiezan a salir muchas mujeres que decían, yo me casé con Pancho Villa, este es su hijo, esta es su hija, aquí me prometió tal cosa, etcétera, ¿no? Lo que siempre sucede. ¿Es más grande que Jesús? Sí, definitivamente que sí. Totalmente. Que sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Josué? Sí, sobre todo, insisto, por lo complejo que es hacerse de una imagen histórica del personaje. Entonces, como el mismo Jesús, ¿no? O sea, al crearse a partir de mitos, pues también, pues quién sabe, cuestiones históricas en torno a Jesús y todo se crea a partir de mitos, pues lo mismo pasa con Villa, ¿no? Sí. Oye, incluso se dice que gracias, otra vez la figura de Gilardo Magaña, le enseña la figura de Alejandro el Magno. Exacto. Y le enseña lo de la figura del caballo de Alejandro, Bucéfalo se llamaba el caballo de Alejandro, y él tiene su caballo, el 7 leguas. 7 leguas, exactamente. Y arma que hasta hay un corrido, ¿no? Y arma su Moyo Dojo Casa House. Sí, ándale. No entendí. Ándale. Es que no has visto Barbie. Necesitas ver Barbie. Necesitas ver Ya, Barbie, pero te resistes. ¿Se va a hacer un Bigger Than Jesus de Barbie? Quizá. Estaría interesante, sí. estaría interesante. Pero tienes que verla, Sí, verla bueno. para emitir un juicio Está bien. crítico. O no me invitan ese día al programa. No, sí. Está bien. Mira, yo recomiendo mucho un libro que es un poquito difícil de encontrar, que se llama Nosotros los hombres ignorantes, que hacemos la guerra, que es la correspondencia entre Villa y Zapata, ¿no? Que ahí Órale. no son muchas las cartas que se escribieron ellos, pero por ahí el autor, que es Armando Ruiz Aguilar, hace como una especie de interpretación de estas cartas, ¿no? Entonces está interesante, yo lo leí hace muchos años, creo que sí es difícil de conseguir, Armando Ruiz Aguilar, creo que ya sé quién es y no es de mis confianzas, ¿eh? ¿no? No. Pues a mí se me hizo interesante, Sí. se me hizo Sí, está interesante, bien, sí. pero igual ahí está el libro que tú recomendaste, el de Paco Taibo es muy extenso, lo que tiene es que tiene mucha documentación, ¿no? Y de ahí se ha como que hablado muchísimo de ese libro, porque es como la gran Biblia de Paco Taibo. Ese y el del Che Guevara De son Che. los grandes Sí, libros, sí, ¿no? sí. Y la verdad está bueno, pero sí es muy denso, es muy denso, ¿no? Si quieren algo un poco más condensado, pues ese que tú contaste, ¿no? No es condensado. El de Cats es una madre. ¿Ah, sí? ¿No es ese que traes? No, no es este. Ah, yo no he leído el de es Cats, la ¿eh? historia de Ricardo Orozco, es otro Ah, historiador ok. del Instituto Sí. Nacional de las Revoluciones, pero no, el de Cats es una madresota, Sí. es el Ah, gran ok, libro, ok, es el sí, gran sí, libro de Villas sobre Cats. Sobre Pancho Villa. Sí. Y pues en el cine está ahí la película de Antonio Banderas, pero no la vean. Es una mierda. Es como ver Zapata con Con el potrillo, ¿no? Con el potrillo, Sí, ¿no? no, Qué también horrible es una- película. Yo no la vi. Y es no de me Alfonso gustó. Arau, ¿no? Alfonso Arau. Sí, no. Sí, y está basada en el libro de Pedro Ángel Paló, ¿no? Sí. Que es donde No. se cuestionó la sexualidad de Zapata y claro. que generó tantos pedos, ¿no? Sí, Pero bueno. sí. No, Alfonso Arau alcanzó su culmen en Como agua para chocolate y ya. Después ya. Tiene grandes cosas. Tiene grandes cosas. Hay que sí. revisar a Alfonso Hay una de Arau. Woody Allen. Bueno, con Woody Allen que Sí, dirige a Alfonso sí, Arau. que se muy llama chida.
picantes. Picking Up the Pieces en inglés, cachitos picantes. Cachitos picantes. Qué en película español. tan rara esa. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi dije, ¿qué es esto? No, véanla. Y Alfonso véanla. Arau dirigiendo Alfonso a Woody Arau, Allen. pero además de todo sale Fran Drescher ahí. Ándale. Sale la niñera La en esa niñera, película. antes de andar dirigiendo No, a los sale- actores. Sale el actor que salía en Friends. Es que no sé cómo se llama el actor, pero es Ross Geller, ¿no? Uno de los Friends. Sale Fran Drescher, sale Woody Allen. Es una joya esa película. Sí. Y yo no me acuerdo haberla visto en el cine. Yo la vi hasta que la vi en un DVD pirata. Sí. Ahí fue como te la presté, ¿no? Sí, tú Creo. me la prestaste. Sí, así es. Pero en fin. Bueno, ya armaremos nuestros cineclubs. Sí. Y pues eso fue todo por esta ocasión. Compartan. Pues nos estamos escuchando. Adiós, Gracias. Oscar. Adiós. Cámara. Adiós.